una mujer sin fortuna, un viudo marcado por la culpa y una casa donde el invierno parece eterno. Celeste Moreau cruza el océano con un nombre ilustre y un pasado deshecho, buscando trabajo, dignidad y quizá algo más. Al llegar a la mansión Whitmore, descubre no solo un hogar enlutado, sino un hombre que ha sellado su alma tras la muerte. Pero hay heridas que solo el cariño puede tocar y silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. ¿Qué secretos se esconden tras las puertas cerradas de la Quinta Avenida? ¿Puede una institutriz cambiar el destino de los poderosos? Te invito a quedarte hasta el final y a contarme desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Crees que el amor puede renacer entre las cenizas? Nueva York, invierno de 1888. El viento helado recorre las calles empedradas de Manhattan como un lamento antiguo, silenciando carruajes y voces al paso. En la estación central, bajo una cúpula gris cubierta por la nevada reciente, desciende una mujer sola, envuelta en un abrigo de lana oscura, el rostro oculto tras el velo fino de su bonete francés. Su nombre es Celeste Moreau, y el frío no es lo que más le pesa. Lleva en la maleta los restos de un apellido noble reducido a papeles viejos y un puñado de recuerdos. Sus botas pisan con firmeza el andén mojado, aunque por dentro tiemble. Viene desde París, no con sueños, sino con una dignidad callada. Su padre, un antiguo diplomático caído en desgracia por un escándalo que aún susurra entre los pasillos del ministerio, murió sin limpiar su nombre. La familia lo perdió todo. Celeste vendió sus últimas joyas para pagar ese pasaje al nuevo mundo, y lo que le queda es una caja de madera donde guarda cartas antiguas y una fotografía agrietada de su madre. Después de 3 días recorriendo agencias y portales de empleo, la oportunidad llegó con la misma frialdad que la nieve que comenzaba a cubrir la ciudad. Una agencia de colocación francesa la recomendó como institutriz bilingüe. Su destino, la mansión del señor Ethan Whitmore, uno de los hombres más poderosos de la industria ferroviaria, y según los rumores, un viudo marcado por la tragedia. Cuando el carruaje se detiene frente a la casa, la imponente fachada neoclásica de piedra blanca parece aún más inhóspita bajo el cielo plomizo. Candelabros encendidos parpadean tras las ventanas altas, pero ni una flor, ni un sonido, ni una risa rompe el silencio de la Quinta Avenida. Al bajar, Celeste estrecha contra su pecho la maleta pequeña. Su otra mano tiembla apenas bajo el guante, pero su espalda permanece recta. La puerta se abre sin que ella toque el aldabón. Una mujer de cabello gris y expresión adusta la observa desde el umbral. «Debe de ser usted la señorita Moreau», dice con voz seca pero correcta. «Soy Mrs. Bradley, ama de llaves de la familia. El señor Whitmore la espera en la biblioteca». El interior de la mansión huele a madera encerada y a silencio. Los retratos familiares cuelgan de las paredes como vigilantes del tiempo. Al pasar junto a una gran escalera de mármol, Celeste vislumbra el reflejo de un reloj de péndulo marcando las 4 de la tarde. Cada tic parece un recordatorio de que ha llegado a un mundo donde no se permite el error. La biblioteca es un salón solemne, de estantes altos que abrazan paredes enteras, chimenea encendida y alfombras espesas. De pie junto a una ventana, con las manos en la espalda y la mirada perdida en el jardín nevado, está el señor Whitmore. Alto, de porte impecable y rostro severo, viste una levita de lana negra perfectamente abotonada. El cabello oscuro, ligeramente canoso en las sienes, está peinado hacia atrás. No se vuelve de inmediato. «Señorita Moreau», dice finalmente, sin girarse. «¿Habla usted inglés, supongo?» «Sí, señor», con fluidez, responde ella en voz baja, con su acento francés apenas perceptible. Entonces él se vuelve. Sus ojos color avellana la analizan con una mezcla de distancia y juicio, como si estuviera pesando cada gesto, cada palabra no dicha. No ofrece la mano.
Solo asiente. Los niños no necesitan una madre. Necesitan orden, instrucción y rutina. Supongo que la agencia fue clara en eso. Sí, señor. Mi hija tiene 7 años. Mi hijo, 10. No tolero gritos, caprichos, ni sentimentalismos innecesarios. Espero que no tenga problemas con eso. Celeste lo observa, sin desviar la mirada. Dentro de sí, algo se contrae, no por el tono de él, sino por la pena que lo rodea como una sombra espesa. Comprende sin que nadie se lo diga que el luto en esa casa no está en las paredes ni en el negro de las ropas, sino en la forma en que él ha congelado el alma de todos. No, señor, solo intento servir con dignidad, responde con firmeza. Un largo silencio cae entre ambos. Luego, él se vuelve nuevamente hacia la ventana, como si la conversación ya hubiese concluido. Mrs. Bradley le mostrará sus habitaciones. Comienza mañana. Buenas tardes. Celeste inclina la cabeza con gracia y se retira. El pasillo de regreso parece más frío. El eco de sus pasos resuena en la casa como una presencia extraña. Sube a un segundo piso y atraviesa un corredor flanqueado por ventanas cubiertas. La habitación que le asignan es modesta, pero limpia. Tiene una cama estrecha, una cómoda antigua y una ventana con vista al jardín trasero. Al deshacer su maleta, coloca sobre la cómoda la caja de madera, la abre, extrae la carta de su padre y la lee una vez más. A pesar del dolor, no hay resentimiento en su mirada, solo la determinación serena de quien ha aprendido a seguir adelante sin hacer ruido. Poco después, Mrs. Bradley le presenta a los niños. Thomas, de cabello castaño y mirada desconfiada, no la saluda. Emily, con trenzas rubias y rostro pálido, apenas le sostiene la mano antes de refugiarse detrás de la falda de la ama de llaves. No hay rebeldía, solo una melancolía antigua, demasiado grande para su edad. Celeste se arrodilla frente a ellos y sonríe. En Francia, cuando hace frío, se cuentan cuentos al calor del fuego. ¿Quieren que les enseñe uno? Los niños no responden, pero algo en sus ojos titubea, como si una chispa, apenas un reflejo, hubiese cruzado el hielo. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Celeste respira hondo y apoya la frente contra el vidrio helado. Observa la nieve caer sobre el jardín silencioso. No sabe aún cuánto durará allí, ni qué heridas lleva esa casa, pero algo en su interior le susurra que el invierno más frío no siempre viene del clima, viene del corazón, y ese, sin saberlo, ya ha comenzado a derretirse. El amanecer en la mansión Whitmore llega sin sonidos, como si la casa entera hubiera olvidado cómo despertar. Ni el canto de un ave, ni el eco de un paso se atreve a romper el aire inmóvil. Celeste abre los ojos antes de que el reloj marque las 6, como si su propio cuerpo se hubiera ajustado al ritmo del silencio. El fuego en la chimenea se ha apagado y el aire invernal la obliga a cubrirse con su chal de lana antes de levantarse. Afuera, la nieve cae con suavidad, cubriendo los jardines y los setos que se alinean en perfecta simetría. Todo en ese lugar parece pensado para ocultar el desorden del alma. Su primer pensamiento es para los niños. En un cuaderno de tapas azules anota pequeñas tareas diarias, lecturas, juegos de palabras, lecciones de francés. Lo hace con la delicadeza de quien siembra esperanza sin que nadie lo note. Cada página es una promesa silenciosa de orden y ternura. Cuando baja al desayuno, encuentra la cocina llena de actividad contenida. Las criadas murmuran en voz baja mientras preparan la bandeja del señor Whitmore. Los cuchillos cortan pan sin prisa, el té humea en tazas de porcelana, y las miradas furtivas se detienen sobre ella. La presencia de una extranjera en una casa donde nada cambia, desde la tragedia, resulta incómoda. Mrs. Bradley, de pie junto a la puerta, impone disciplina con solo un gesto. Celeste inclina la cabeza en saludo,
con la serenidad de quien no pretende imponerse, sino aprender a respirar en medio del hielo. Los niños la esperan en la sala de estudio, un cuarto luminoso con cortinas de terciopelo gris y una gran mesa cubierta de libros. Thomas hojea un atlas con expresión distraída. Emily sostiene una muñeca de trapo con la mirada fija en la ventana. Celeste se aproxima sin palabras. Su voz, cuando habla, es un murmullo suave, como si temiera romper algo. ¿Saben cómo se dice nieve en francés?, pregunta con una sonrisa ligera. Thomas levanta la vista con curiosidad. ¿Nieve? ¿No? ¿Cómo? Neige, responde ella. Suena como si uno exhalara suavemente, como el viento cuando acaricia el cristal. Emily repite el sonido en voz baja. Su acento la hace reír sin querer, y por primera vez en mucho tiempo, el eco de una risa infantil atraviesa los muros de la casa. La institutriz se detiene, temiendo que ese sonido tan puro pueda despertar la desaprobación de alguien. Pero no ocurre nada. La casa sigue inmóvil, como si escuchara sin atreverse a juzgar. A lo largo de la mañana, Celeste les enseña pequeñas canciones francesas y un juego con fichas de madera que trajo desde París. Los niños se van soltando poco a poco. Thomas, aún con su aire serio, intenta pronunciar palabras nuevas. Emily, entre risas, se atreve a corregirlo. La escena es simple, pero en esa mansión donde el duelo se volvió costumbre, la simplicidad es una forma de milagro. A media tarde, mientras revisa los deberes, Celeste percibe la figura de Ethan en el umbral de la puerta. No ha hecho ruido al entrar, pero su presencia llena el espacio como una corriente invisible. Ella se pone de pie con respeto. Él observa la escena en silencio, los ojos fijos en los niños. No dice nada, solo asiente con un leve movimiento antes de marcharse. Pero cuando la puerta se cierra, Celeste siente un estremecimiento. No es miedo, es otra cosa más profunda y desconocida, la conciencia de haber sido vista. Esa noche, al cenar sola en su cuarto, escribe una breve carta a su madre fallecida. No para enviarla, sino para dejar que las palabras respiren en el papel. He llegado a una casa que parece no tener alma, escribe. Los niños son buenos pero viven entre sombras, y el señor Whitmore parece arrastrar una pena que no se atreve a nombrar. Quizá mi destino sea traer un poco de luz donde no hay calor. Quizá ese sea el motivo por el que sigo aquí. Cuando la vela se apaga, Celeste se levanta y abre la ventana unos centímetros. El aire helado le acaricia el rostro. A lo lejos, las luces de otros hogares brillan como promesas de vida. Pero allí, en la casa Whitmore, todo permanece inmóvil, detenido en un duelo que se niega a morir. En los días siguientes, la rutina se establece con suavidad. Celeste logra que los niños lean en voz alta, que escriban pequeñas cartas imaginarias y que cada tarde reciten un proverbio en francés. La risa de Emily vuelve a sonar con timidez y Thomas comienza a confiar lo suficiente como para hacerle preguntas sobre París, sobre los jardines del Luxemburgo y los inviernos junto al Sena. Celeste responde con dulzura, evocando imágenes que colorean sus palabras. Y aunque la nostalgia le oprime el pecho, sonríe por ellos. El servicio doméstico, sin embargo, observa en silencio. Algunas criadas murmuran cuando pasa, otras desvían la mirada. No se trata de odio, sino de costumbre. En esa casa, las emociones estaban prohibidas desde que la señora Whitmore fue enterrada. Mrs. Bradley, más observadora que todos, percibe el cambio que se gesta en el aire y guarda su juicio para sí. Una tarde, mientras ayuda a Emily con sus bordados, Celeste escucha el rumor del viento colándose por un corredor lateral. Siente una corriente extraña, como si la casa suspirara. Al seguir el sonido, llega hasta una galería de retratos familiares. Hay cuadros de antepasados con rostros altivos, señores de bigotes retorcidos y damas con perlas en el cuello. Al final del pasillo, una puerta de madera oscura permanece cerrada con un cerrojo.
La pintura descascarada del marco delata el abandono. Celeste extiende la mano, pero se detiene antes de tocarla. No sabe por qué, pero el silencio tras esa puerta le provoca un escalofrío. Da un paso atrás. Hay habitaciones, piensa, que prefieren seguir dormidas. Esa noche, en la cena del servicio, escucha el murmullo de dos criadas jóvenes. Dicen que el señor Whitmore nunca volvió a entrar en el ala norte desde que ella murió. Susurra una. Ni él ni nadie, responde la otra. La señora Bradley no deja que se mencione, pero algunas noches se oyen pasos y nadie los explica. Celeste finge no escuchar, aunque el comentario le deja una sensación amarga. El pasado parece latir dentro de esas paredes como un corazón enfermo. Días después, Mrs. Bradley la llama a su despacho. La mujer, siempre correcta, sostiene un papel en la mano. El señor Whitmore ha sido invitado a una cena familiar. Dice, vendrán su suegra y la señorita Arabella Hawthorne. Me pidió que recordara que los niños deben cenar en sus habitaciones esa noche. Usted, por supuesto, no participará del evento. Celeste inclina la cabeza sin sorpresa. Lo entiendo, señora. Y otro consejo, señorita Moreau, añade la ama de llaves con una mirada más humana que severa. La alta sociedad de Nueva York es cruel con los que no encajan. Cuide sus pasos. Aquí la bondad no siempre se perdona. Celeste agradece con un gesto y se retira. No hay amargura en su expresión, solo resignación. Sabe lo que es ser invisible para el mundo elegante. Ya lo fue en París, cuando la fortuna de su familia se desmoronó. Y sin embargo, hay una dignidad en su silencio que ni la distancia social puede apagar. La noche de la cena, la mansión se llena de carruajes y luces. Celeste, desde la ventana de la sala de estudios, observa a las damas descender envueltas en sedas y pieles, con abanicos y joyas que brillan bajo los faroles. El sonido de la orquesta llega amortiguado hasta su habitación, como un eco de un mundo al que ya no pertenece. Prepara a los niños para dormir, les lee un cuento de Andersen y les deja una vela encendida en la mesita. Emily, medio dormida, le susurra, ¿papá se reirá esta noche? Celeste guarda silencio unos segundos antes de responder. Quizá un poco, dice con una sonrisa suave. Tal vez alguien le recuerde que el invierno no dura para siempre. Cuando sale del cuarto, pasa junto a la gran escalera. Desde allí puede escuchar la música del salón principal, valses y conversaciones que suenan distantes. Se asoma apenas un instante. Entre los invitados, distingue a la señora Margaret Holloway, vestida de terciopelo negro, y junto a ella a una mujer de belleza ostentosa, Arabella Hawthorne, de mirada calculadora y sonrisa vacía. Ambas parecen dominar la atención de Ethan, que conversa con rigidez. Ninguno ríe. Celeste siente una punzada de compasión más que celos. Ese hombre tan respetado y temido parece un prisionero dentro de su propia vida, y aunque ella no lo admita, algo en su interior se estremece por él. Horas más tarde, cuando la música cesa y los invitados se marchan, la casa vuelve al silencio. Celeste baja al salón principal para apagar las velas que quedaron encendidas. Los restos de la cena perfuman el aire con vino y rosas marchitas. Entre copas olvidadas y servilletas de lino, encuentra una flor caída, una camelia blanca. La toma con cuidado y la guarda en el bolsillo de su vestido. Al volver a su habitación, pasa nuevamente por la galería de retratos. La puerta cerrada del ala norte la observa desde las sombras. Por un momento, el viento parece arrastrar un leve gemido a través de la rendija. Celeste se detiene. Su corazón late con fuerza. No sabe si lo que siente es miedo o una melancolía inexplicable, pero intuye que tras esa puerta se esconde algo más que recuerdos. Apoya la mano sobre la madera fría y susurra casi sin voz. Hay casas que respiran y otras que aún lloran. Luego se aleja despacio. Afuera,
La nieve continúa cayendo, cubriendo la ciudad con su manto de silencio. Y dentro de la mansión Whitmore, el aire se llena por primera vez en años de un leve aroma a esperanza. La nevada había comenzado al amanecer, lenta como una caricia blanca que caía del cielo. En cuestión de horas, la ciudad entera fue engullida por un manto helado que amortiguó los sonidos y detuvo los pasos. Los carruajes dejaron de circular. Las campanas de las iglesias se oían lejanas y la Quinta Avenida se volvió un desierto de copos danzantes. Las casas se encerraron en sí mismas y la mansión Whitmore, ya de por sí silenciosa, se convirtió en una isla perdida en medio del invierno. En el ala este de la casa, los ventanales empañados dibujaban figuras difusas del mundo exterior. Dentro, junto a la chimenea encendida, Celeste estaba sentada en el suelo con Emily sobre su regazo. La niña reía, sostenía una caja de botones de colores y los clasificaba con ayuda de su institutriz, como si fueran piedras preciosas traídas de un reino olvidado. Thomas, más reservado, observaba desde una silla, fingiendo leer un libro, aunque sus ojos se deslizaban una y otra vez hacia la escena. Era la primera vez que veía a su hermana tan animada desde que su madre había partido. Celeste hablaba en voz baja, con ese acento francés que, lejos de sonar ajeno, envolvía el aire como una melodía. No enseñaba con rigidez, sino con dulzura. Cada palabra suya parecía tener el peso exacto para hacer florecer lo que estaba dormido. Desde el umbral de la sala, sin ser notado, Ethan los observaba, apoyado contra la puerta entreabierta, con las manos cruzadas a la espalda. Se quedó inmóvil durante varios minutos. La luz del fuego dibujaba reflejos cobrizos en su levita oscura, y sus ojos, habitualmente distantes, se suavizaban sin que él lo advirtiera. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Celeste se integraba al ambiente sin forzarlo. No era una intrusa, no competía con el recuerdo de su esposa, no exigía nada, simplemente estaba. Cuando Emily se volvió hacia ella y la abrazó con naturalidad, enterrando la cara en su cuello, algo en Ethan se quebró. Su garganta se cerró por un instante, como si una emoción antigua y olvidada regresara sin aviso. Y entonces ocurrió lo impensable. Sonrió. No con alegría, sino con una especie de alivio silencioso, como quien recuerda que el alma también puede respirar. Al darse cuenta de su propia reacción, se retiró sin hacer ruido. Caminó por el corredor hasta su estudio, cerró la puerta y apoyó la frente en el cristal helado de la ventana. Afuera, la tormenta seguía cayendo, y dentro de él, una pregunta que no se atrevía a formular. Esa noche, mientras los niños dormían, Celeste caminó por los pasillos como solía hacer cuando la casa se sumía en sus sombras. Tenía la costumbre de recorrer los corredores en busca de sentido, como si los muros antiguos pudieran contarle secretos. Al pasar frente a la biblioteca, escuchó un sonido inesperado: música. El piano, que hasta entonces había permanecido cerrado y cubierto por una tela bordada, emitía notas profundas y solitarias. Celeste empujó la puerta apenas y allí lo vio. Ethan, sentado al piano, tocaba una melodía sombría y hermosa con una técnica que hablaba de años de práctica olvidada. Su espalda recta, sus dedos largos recorriendo las teclas con precisión y melancolía. No la vio, o tal vez lo hizo, pero no se detuvo. Terminó la pieza en un acorde largo que pareció suspenderse en el aire antes de morir. «No sabía que tocaba, señor», dijo ella, apenas audible. Ethan se volvió despacio, sin sorpresa, como si hubiera presentido su presencia. «Ya no lo hago», respondió con voz baja. «No desde hace años». Fue hermoso. Él cerró el piano con lentitud, evitando su mirada. A mi esposa no le gustaba la música. Decía que el sonido del piano le recordaba a funerales. Celeste no respondió.
No por falta de palabras, sino por respeto. Había en él una tristeza tan íntima que cualquier comentario resultaría torpe. Yo crecí con la música, continuó Ethan en un tono más suave. Mi madre me obligaba a practicar cada tarde, odiaba cada minuto, pero ahora hizo una pausa. Ahora es lo único que parece no haberme abandonado. Ella se acercó sin invadir y se detuvo frente a uno de los estantes repletos de libros. En mi casa, mi padre tocaba el violín. Lo hacía cuando llovía. Yo me sentaba bajo la ventana y leía en voz alta mientras él tocaba. A veces creo que esa fue la única época feliz que conocí. Ethan la observó por un momento largo. Había en ella una nostalgia que no tenía nada de histriónica. Era real, era honda y sobre todo era silenciosa. ¿Le gusta leer?, preguntó. Es lo que más amo después del silencio. Una leve sonrisa asomó en sus labios. No era burla, era comprensión. Tiene usted una extraña forma de ser institutriz, señorita Moreau. ¿Eso es un reproche? No, es una observación. Aquí estamos acostumbrados a que el afecto se administre con cuidado y usted lo entrega con generosidad. No sé amar de otra manera, dijo ella, sin vacilar. La frase quedó suspendida entre ambos, como una brasa que no se apaga. Ethan la sostuvo con la mirada unos segundos más, y luego, sin decir nada, se puso de pie. Caminó hacia la puerta, se detuvo un instante y, sin volverse, añadió: «Gracias por cuidar de ellos». Luego se marchó. Celeste permaneció un rato más en la biblioteca, sentada frente al piano cerrado. No lo abrió, solo apoyó la mano sobre la tapa y cerró los ojos. En su interior, algo había comenzado a moverse, como un riachuelo descongelándose tras el largo invierno. Horas después, cuando la noche ya cubría la ciudad con su manto blanco, un grito desgarró el silencio de la casa. Celeste se incorporó de inmediato y salió al pasillo. Venía del segundo piso. Subió las escaleras descalza, apenas cubierta con su bata, y encontró a Thomas en el suelo, junto a la baranda. El niño había caído de un par de escalones, la pierna torcida bajo su cuerpo y el rostro cubierto de lágrimas. «¡Thomas!», exclamó, corriendo hacia él. Emily apareció detrás, aterrada. Celeste revisó al niño con cuidado. No parecía haber fractura grave, pero su tobillo estaba inflamado. Lo ayudó a incorporarse con suavidad, lo cargó en brazos con esfuerzo y lo llevó a su habitación. Minutos después, Ethan llegó. Despeinado aún con la ropa de dormir, entró al cuarto con el rostro alterado. «¿Qué ocurrió?». Tropezó. Estaba buscando algo. «No es grave, pero tiene el tobillo hinchado. Ya apliqué compresas frías». Ethan se acercó a su hijo. Lo acarició con torpeza y le habló con una dulzura que no se le conocía. «Tranquilo, hijo. Todo está bien». Celeste, de pie junto a la cama, observó cómo ese hombre, acostumbrado al acero de los negocios, se agachaba para ajustar las mantas de su hijo. Algo en esa imagen le pareció profundamente hermoso. Cuando Ethan se levantó, sus miradas se cruzaron. «Gracias», murmuró él. Ella asintió en silencio. «Debería descansar, señor», dijo. «Yo me quedaré aquí esta noche, por si necesita algo». Ethan vaciló un instante, luego asintió. Pero antes de salir del cuarto se volvió una vez más. Su padre, el del violín, debió haber sido un buen hombre. Celeste sintió que su voz temblaba al responder. Lo fue. La puerta se cerró, y durante el resto de la noche, ella se sentó junto a la cama de Thomas, vigilando su respiración. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, la casa ya no respiraba solo silencio. Ahora también suspiraba. El invierno persistía con una obstinación que parecía reflejarse en cada rincón de la mansión Whitmore. Las nevadas eran más intensas, los días más cortos y los silencios aún más densos. Sin embargo, dentro de la casa, algo sutil comenzaba a cambiar.
como si una corriente de aire cálido se filtrara entre los muros helados, alterando la rutina con la misma suavidad con la que una gota de perfume transforma el aire de una habitación. Celeste caminaba por los pasillos con paso ligero, llevando libros, retazos de tela y cuadernos de caligrafía entre sus brazos. Su presencia ya no pasaba inadvertida. Las criadas bajaban la voz cuando ella pasaba y la cocinera, antes indiferente, ahora le ofrecía panecillos tibios al caer la tarde. Pero ese tenue respeto no estaba exento de recelo. Algunos la miraban con suspicacia, como si su discreción escondiera ambiciones que aún no se habían revelado. Una mañana, mientras ordenaba los estantes del salón de estudio, Celeste notó una pequeña puerta de madera al fondo de la biblioteca, oculta tras un tapiz bordado. La curiosidad pudo más que la prudencia. La abrió con cuidado y encontró un salón más íntimo, decorado con muebles cubiertos por sábanas blancas. Era un cuarto de estar olvidado, polvoriento, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sobre la chimenea, colgado con firmeza, había un retrato al óleo de una mujer joven. El marco dorado, aunque cubierto de polvo, aún brillaba bajo la luz que entraba por una ventana estrecha. La dama retratada tenía el cabello recogido con perfección, la mirada altiva y una expresión que no concedía ternura. Sus ojos, de un azul frío, parecían mirar más allá del lienzo, juzgando incluso a quien se atreviera a contemplarla. Celeste se quedó inmóvil. No necesitó preguntar. Esa era la esposa del señor Whitmore, la esposa fallecida. La belleza del retrato era innegable, pero también lo era la distancia que proyectaba. No había dulzura en la curva de sus labios, ni calidez en sus manos cruzadas con rigidez. Era el tipo de mujer que imponía respeto antes que afecto, que parecía hecha para salones de gala y fotografías de sociedad, no para cuentos al calor del fuego o risas de niños. Una punzada de inquietud cruzó el pecho de Celeste, no por celos, sino por contraste. Se supo distinta, menos majestuosa quizá, pero también más cercana, más humana. La duda, sin embargo, se instaló con sutileza. ¿Sería ella demasiado distinta para encajar en aquel mundo? ¿Sería su dulzura un defecto en una casa que había venerado la perfección glacial? No debería estar aquí, dijo de pronto una voz detrás de ella. Celeste se sobresaltó y se volvió. Mrs. Bradley, de pie en el umbral, la observaba con firmeza. Su rostro, aunque sereno, tenía la tensión de quien conoce los límites que no deben cruzarse. No lo sabía, respondió Celeste, bajando la mirada con respeto. Lo sé, pero ahora que lo sabe, recuerde esto, muchas antes que usted han pisado este lugar, y ninguna duró demasiado. ¿Por qué? La ama de llaves suspiró, y por primera vez, en sus ojos se asomó algo cercano a la compasión. Porque este retrato no es solo una imagen, es un fantasma, y los fantasmas, señorita Moreau, no toleran la luz. Celeste guardó silencio. Salió del cuarto sin añadir una palabra, pero aquella advertencia se le quedó adherida a la piel como escarcha. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió más tenso. Algunas criadas hablaban con voz más baja de lo habitual. Una de ellas, Dorothy, parecía particularmente interesada en seguir cada uno de sus movimientos. Los rumores se arrastraban por los pasillos como hojas secas, que el señor Whitmore pasaba más tiempo en casa, que ya no se reunía con los banqueros con la misma frecuencia, que incluso había sido visto sonriendo en el comedor mientras Emily hablaba de sus clases de francés. Y entonces, como un rayo en cielo invernal, llegó la invitación. Una tarjeta gruesa, con letras doradas y el sello de una de las familias más influyentes de Nueva York, los Vanderbilt. Una gala en honor a un grupo de inversionistas europeos. Un evento de relevancia social, donde cada gesto sería observado, donde cada detalle sería recordado. Ethan recibió la invitación con gesto contenido. No solía asistir a esas reuniones desde el fallecimiento de su esposa.
pero aquella velada tenía peso político, y no acudir habría sido una declaración peligrosa. Durante la cena, mientras los niños terminaban su sopa, Ethan anunció la decisión que alteró el equilibrio de la casa. «Emily será dama de honor en la gala», dijo sin levantar la voz. «Y usted, señorita Moreau, se encargará de prepararla». Los cubiertos de los niños quedaron suspendidos en el aire. Celeste parpadeó, sorprendida. «¿Yo, señor? ¿Acaso no es usted quien la ha transformado en una criatura alegre y digna de ser presentada?», preguntó con calma. «Mi madre se encargará de vestirla, pero usted debe enseñarle a comportarse en público, a moverse con gracia, a hablar con propiedad». Celeste asintió, aún sin palabras. Ethan continuó con su cena como si nada hubiese pasado. Al día siguiente, la casa entera se agitó con los preparativos. Emily fue medida, probada, peinada y reprendida por modistas, peluqueras y damas de la alta sociedad. Pero entre cada sesión de protocolo, Celeste encontraba momentos para devolverle la risa. Le enseñaba cómo inclinar la cabeza con elegancia, cómo caminar sin mirar al suelo, cómo sostener la mirada sin parecer insolente. Y mientras ambas ensayaban saludos frente al espejo, Thomas las observaba desde la puerta con una sonrisa tímida. Una tarde, al terminar la lección, Emily se acercó a Celeste y la abrazó con fuerza. «No quiero que me peine otra persona», susurró. «Quiero que seas tú quien me prepare para el baile». Celeste se inclinó y acarició sus mejillas. «Entonces así será». Thomas, desde el fondo de la sala, se acercó sin hablar. Le entregó un pequeño dibujo de carbón, una figura femenina junto a un árbol nevado. «Soy yo», dijo en voz baja, «pero más grande. Y tú estás al lado». Celeste lo tomó con cuidado, conmovida. Los ojos se le humedecieron. El afecto que esos niños le ofrecían era algo que no se podía forzar ni comprar. Era genuino, y en ese instante supo que ya no era solo una empleada. Había cruzado una frontera invisible que ninguna institutriz antes se había atrevido a tocar. Esa noche, cuando subía las escaleras con el dibujo en la mano, se cruzó con Ethan. Él la miró, luego bajó la vista hacia el papel. «¿Thomas?» «Sí, señor». Ethan asintió, como si ese gesto fuera más revelador que 1000 palabras. Antes de seguir, la miró una vez más. «Usted ha hecho más por esta casa en unas semanas que muchos en toda una vida». Celeste no respondió, pero su corazón, hasta entonces contenido, dio un vuelco. No por las palabras, sino por el tono, porque por primera vez en esa voz grave y medida no había juicio, había gratitud y quizás, solo quizás, una chispa de algo más. Al regresar a su habitación, encendió una vela y desplegó el dibujo sobre su escritorio. Luego tomó la camelia blanca que aún guardaba desde la cena anterior y la colocó al lado. Sonrió. La casa aún estaba llena de sombras, pero ya no era la misma. Ahora, en sus rincones, comenzaban a encenderse pequeñas luces, como destellos, como latidos, como promesas. La ciudad de Nueva York resplandecía bajo la luz de los faroles de gas, cuyas llamas danzaban al compás del viento helado. Esa noche, la avenida donde se alzaba la residencia de los Vanderbilt parecía sacada de un cuadro francés. Carruajes alineados, caballos nerviosos, sacudiendo sus crines blancas, caballeros envueltos en abrigos de lana gruesa y damas cubiertas por pieles y encajes, descendiendo de los vehículos con la majestad de quienes sabían que sus pasos serían observados, juzgados, comentados. La gran gala de invierno era más que una simple reunión social. Era una exhibición de poder, linaje y ambición. Y en medio de aquel escenario dorado, el señor Ethan Whitmore hizo su entrada acompañado de su pequeña hija Emily y, discretamente detrás de ellos, de la institutriz francesa, que sin proponérselo comenzaba a alterar el ritmo invisible de su mundo. Celeste había vestido a Emily con esmero.
envolviéndola en un vestido color lavanda, con detalles de encaje bordado a mano y una cinta de terciopelo gris en la cintura. Su cabello, peinado con trenzas recogidas, estaba adornado con pequeñas flores secas que Celeste había conservado en papel de arroz. No era ostentosa, pero brillaba con la gracia serena de una niña amada. La propia Celeste vestía un atuendo modesto pero pulcro. Un vestido azul oscuro, de falda amplia y mangas largas, adornado con una delicada blonda en el cuello. No llevaba joyas, solo un broche de camelia blanca, regalo de Emily, prendido al corazón. Caminaba detrás de ellos con la cabeza erguida, sin intentar pertenecer, pero sin pedir disculpas por su presencia. Los salones principales de la casa Vanderbilt eran un derroche de luces, música y aromas. Arañas de cristal colgaban del techo como constelaciones atrapadas. Los pisos relucían como espejos y los ventanales dejaban entrar el murmullo lejano de la ciudad dormida. Una orquesta tocaba un vals vienés y los invitados se deslizaban con movimientos ensayados entre bandejas de plata y copas de champán. Ethan, con su porte imponente y su levita negra perfectamente entallada, saludó con breves inclinaciones de cabeza a otros magnates, políticos y figuras del mundo financiero. No era un hombre de muchas palabras en público, pero su sola presencia imponía respeto. Celeste, desde un rincón cercano a la columna de mármol, observaba todo con atención, asegurándose de que Emily no se apartara demasiado. Su mirada iba y venía, a veces encontrando los ojos de Ethan en la distancia. Cuando eso ocurría, él sostenía la mirada un segundo más de lo necesario, luego desviaba los ojos hacia el gentío. Arabella Hawthorne hizo su aparición más tarde, envuelta en un vestido rojo profundo de satén italiano, con encaje negro en el escote y un abanico que agitaba como si con él dictara sentencias. Era alta, de cuello largo y nariz fina, con una belleza agresiva y consciente. Cuando se acercó a Ethan, lo hizo sin pedir permiso. Apoyó la mano sobre su brazo y murmuró algo que provocó una sonrisa forzada en los labios del viudo. No pensé que vendrías, Ethan, mucho menos acompañado de ese tipo de compañía. Vine por razones estratégicas, Arabella, nada más. Ella rió suavemente. Y la pequeña Emily luce encantadora, aunque creo que a algunas personas se les ha olvidado su lugar. Su mirada se deslizó con cálculo hacia Celeste, que en ese momento ayudaba a la niña a beber un poco de agua. La tensión se palpaba en el ambiente. Ethan no respondió, pero en sus ojos había un destello frío. Más tarde, cuando Emily fue llamada por otras niñas para participar en un juego ceremonial, Celeste se quedó brevemente sola junto a una mesa lateral. Observaba con interés los retratos antiguos que decoraban la galería. Fue entonces cuando Arabella se acercó con pasos felinos y sonrisa venenosa. «Señorita Moreau», dijo en tono elevado, para que varias damas alrededor escucharan. «Debe de ser agotador mantener tanto tiempo una posición que no le pertenece. ¿No teme que la confundan con una invitada? A veces la frontera entre lo correcto y lo ridículo es tan delgada». Celeste giró lentamente. Sus mejillas palidecieron, pero su espalda permaneció recta. Varias cabezas se giraron, fingiendo no oír, mientras saboreaban el espectáculo que comenzaba a desarrollarse. «Temo menos a la confusión que a la hipocresía, señora», respondió en perfecto inglés, sin elevar la voz. «Una que se disfraza de cortesía, pero está vacía de compasión. Y por cierto, no vine aquí a figurar, sino a cuidar de una niña, algo que me honra infinitamente más que cualquier joya o apellido». Hubo un silencio breve. Luego, alguien contuvo una risa. Una dama mayor asintió con disimulo y un caballero junto a ella murmuró un bien dicho casi inaudible. Arabella apretó el abanico con fuerza y se marchó, fingiendo indiferencia. Ethan había presenciado todo desde la distancia.
No intervino, no porque no quisiera, sino porque vio en Celeste una fortaleza que no conocía y comprendió en ese instante que ella no necesitaba ser rescatada. Lo que ella ofrecía no era sumisión, sino dignidad. Horas después, cuando la gala llegaba a su fin y la familia Whitmore se preparaba para retirarse, Ethan caminó en silencio junto a Celeste mientras Emily dormía sobre el regazo de una criada. «Vi lo que ocurrió», dijo él en voz baja mientras el carruaje esperaba en la entrada. Celeste mantuvo la mirada al frente. «No fue nada, señor. Sí lo fue, y debí intervenir». No lo necesitaba. Ethan se detuvo y la miró con intensidad. «Tal vez no, pero lo haré si vuelve a ocurrir. No permitiré que nadie la humille, señorita Moreau». Ella parpadeó, sorprendida por la emoción contenida en sus palabras. Su voz tembló al responder. «Gracias, señor, de corazón». Subieron al carruaje sin más palabras. En el interior, el silencio era espeso pero lleno de significados. Emily dormía profundamente. Ethan miraba por la ventana, aunque sus pensamientos estaban lejos. Celeste, sentada frente a él, sostenía el broche de camelia blanca entre los dedos, como si intentara recordar que aún había ternura en el mundo. Esa noche, al llegar a la mansión, Ethan se detuvo frente a la gran escalera. «Buenas noches, señorita Moreau». «Buenas noches, señor Whitmore». Pero no se movieron de inmediato. Se miraron en la penumbra de la entrada, iluminados solo por la luz tenue de las lámparas. Sus ojos se dijeron más que sus labios. Un leve gesto, un paso no dado, una palabra que no se pronunció. Finalmente, cada uno subió por su lado, con el corazón más lleno que antes, pero también más inquieto, porque en esa noche de máscaras y apariencias, ellos no habían bailado. Y sin embargo, el corazón de ambos, en silencio, ya comenzaba a danzar. La tormenta comenzó entrada la tarde, como una advertencia susurrada entre los árboles. El cielo se cubrió de un gris espeso y sin fisuras, y pronto ráfagas de viento gélido comenzaron a sacudir las ramas secas del jardín. Los ventanales de la mansión Whitmore vibraban como si intentaran contener un lamento del invierno mismo. Dentro, la servidumbre se apresuraba a cerrar contraventanas, reforzar marcos y encender todas las chimeneas. Celeste guiaba a los niños por el pasillo principal, tomándolos de la mano, mientras el sonido de los truenos retumbaba a lo lejos. Emily, con su carita pegada al brazo de su institutriz, temblaba en silencio. Thomas, aunque intentaba mostrarse valiente, apretaba los labios con fuerza y miraba hacia las lámparas de gas, temiendo que se apagaran de pronto. La tormenta, sin embargo, no se limitó al ruido. Minutos más tarde, un crujido sordo sacudió la casa entera. Desde el ala norte, un estruendo de vidrios rotos y madera desgajada hizo eco por los corredores. Mrs. Bradley corrió a organizar al personal. Una ráfaga había arrancado parte del tejado antiguo, y ahora la lluvia se colaba con fuerza por los rincones olvidados. «Ese lado de la casa no es seguro», advirtió la ama de llaves. «Nadie debe acercarse. Acomoden a los niños en la galería este». Pero el ala este estaba ocupada por reparaciones de tuberías, y las habitaciones temporales que se habían preparado ya estaban ocupadas por los sirvientes. Celeste no quería que los niños pasaran la noche en un cuarto improvisado sin fuego ni cobijas. «Buscaré otro sitio», anunció con calma. «Uno que esté seco y donde podamos encender la chimenea». Tomó una lámpara de aceite, cubrió a Emily con una manta gruesa y guió a ambos niños por el pasillo central. Subió un tramo de escaleras que no usaba desde su llegada y se adentró por un corredor de paredes cubiertas por retratos antiguos. El silencio era más denso allí. Las puertas estaban cerradas con llave, salvo una. La reconoció por la moldura tallada, idéntica a la que había visto semanas atrás, cuando sin querer había descubierto el cuarto secreto. Giró la perilla, crujió, pero cedió.
El aire que salió del interior estaba frío, denso, cargado de polvo, pero el cuarto estaba intacto. Era una sala de estar privada, con una chimenea de mármol blanco, un piano cubierto por una sábana bordada y un gran ventanal protegido por cortinas pesadas. En una esquina, un diván de terciopelo celeste parecía haber aguardado décadas por una caricia. «Nos quedaremos aquí», dijo con voz firme. Acomodó a los niños junto al fuego, que encendió con manos hábiles. Les sirvió una infusión caliente y los ayudó a secar sus pies mojados. Pronto, ambos cayeron dormidos sobre una colcha que ella colocó en el suelo, envueltos en el calor del hogar improvisado. Entonces, el silencio volvió a llenarlo todo. Celeste se puso de pie y comenzó a recorrer la habitación. Reconocía ese aire de cosas no dichas, ese perfume de secretos que aún no se habían resignado a desaparecer. Sobre una cómoda antigua encontró un cofrecito de madera con cerradura rota. Dentro, cartas amarradas con cinta azul y sobre ellas un cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con lentitud. La caligrafía era femenina, angulosa, firme. No tardó en comprender que tenía entre sus manos el diario de la difunta señora Whitmore. Dudó un instante, pero sus dedos no obedecieron al recato. Comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de bailes, compromisos y vestidos. Pero pronto el tono cambiaba. Palabras como deber, asco, jaula y resignación se repetían con frecuencia alarmante. La esposa de Ethan había sido una mujer atrapada. No amaba a su marido. Lo había aceptado por conveniencia, empujada por su madre, y desde el inicio había cultivado un desprecio silencioso hacia todo lo que él representaba, su origen sin título, su mirada contenida, su forma austera de amar. En una de las últimas páginas, la frase era como un golpe: «Él no me toca el alma, ni siquiera sabe cómo». Celeste cerró el diario con un estremecimiento, no por escándalo, sino por dolor, porque había en esas palabras una herida que seguía abierta. Y por primera vez entendió la distancia que Ethan mantenía con todo y con todos. Había amado sin ser amado, había sostenido un hogar sobre una mentira, y lo había hecho con la dignidad silenciosa de quien no pide consuelo. El chasquido de una puerta la hizo girar. Ethan estaba en el umbral. Sus ojos se posaron primero en los niños dormidos, luego en el fuego y por último en ella. El diario estaba aún en sus manos. No intentó ocultarlo. «Lo encontré abierto», dijo, sin excusas. Él avanzó despacio. No había enojo en su rostro, solo una tristeza tan profunda que parecía grabada en su piel. «Yo lo dejé allí», respondió en voz baja. Nadie se atrevía a tocarlo, ni siquiera yo. Se acercó a la chimenea, se sentó en una silla junto al fuego y fijó la mirada en las llamas. Durante largos minutos no dijo nada. Celeste se quedó de pie, como una figura tallada en sombra y luz. «Fue un matrimonio arreglado», dijo finalmente. «Yo lo acepté porque creí que podía construir algo con el tiempo. Ella simplemente lo soportó. Y cuando murió, sentí culpa, no por su muerte, sino por no haber podido hacerla feliz». Celeste se acercó, sin interrumpirlo. «Usted no es responsable del vacío de otros», dijo con voz suave. Ethan levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo que ella nunca había visto. No era furia, era vulnerabilidad pura. «¿Y si lo fui? ¿Y si nunca supe cómo amarla? No se puede amar a quien se niega a recibir», susurró ella. Las lágrimas bajaron sin violencia por el rostro de él. No sollozaba. Solo dejaba que el dolor se deslizara, como si finalmente hubiera encontrado permiso para salir. Celeste se arrodilló frente a él, sin tocarlo, solo estando allí. Él cerró los ojos, como si su presencia le ofreciera alivio. «Es la primera vez que lloro desde que ella murió», confesó con voz ronca. Celeste asintió y por un instante sus manos se rozaron. Un contacto mínimo, apenas un roce entre pieles silenciosas.
Pero en ese gesto, en ese leve cruce de calor, se condensó toda la ternura que las palabras no podían nombrar. No dijeron nada más. El fuego seguía crepitando. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo con fuerza. Pero dentro de aquel cuarto prohibido, algo se había quebrado. O tal vez algo se había liberado. Y en ese espacio de sombras antiguas, por primera vez en años, la noche no fue enemiga, fue confesión y fue consuelo. La primavera apenas comenzaba a insinuarse entre las grietas del invierno. Un sol tímido acariciaba los cristales empañados de la mansión Whitmore y los primeros brotes verdes asomaban entre la tierra húmeda del jardín. Dentro de la casa, sin embargo, la tensión crecía como una tormenta que se fragua en silencio. Algo flotaba en el ambiente, un susurro, una sospecha. Desde hacía días, la mirada de algunas criadas era distinta. Los cuchicheos cesaban en cuanto Celeste entraba en la habitación. Incluso la cocinera, antes amable, se volvió más seca, más contenida. Mrs. Bradley, con su intuición aguda, parecía percibir el cambio, pero no decía nada. Solo apretaba los labios y observaba con atención renovada. La raíz del escándalo tenía nombre: Dorothy. Aquella joven criada de rostro dulce y sonrisa estudiada, aliada en secreto de Arabella Hawthorne, había decidido que ya era hora de sembrar discordia. Alimentada por la envidia y empujada por la promesa de una posible recompensa, comenzó a contar lo que nadie había visto, pero todos querían creer: que entre el señor Whitmore y la institutriz francesa existía una relación impropia, que las visitas nocturnas, las miradas cruzadas y los paseos por la casa durante la tormenta no eran coincidencias inocentes, que aquella mujer extranjera, con su acento suave y su andar elegante, no era tan recatada como parecía. Las palabras, aunque falsas, tenían el poder de lo sugerente. Y en una sociedad donde el rumor vale más que la verdad, bastaron pocos días para que el veneno llegara más allá de las paredes de la mansión. Uno de los accionistas menores de los ferrocarriles, Whitmore, hombre conservador y de lengua ligera, llevó el tema a una reunión privada. En cuestión de horas, la historia ya rondaba los oídos de los principales inversionistas. La reputación de Ethan comenzaba a tambalear. No tardó en llegar la visita de su suegra, la señora Margaret Holloway. «Ya es suficiente, Ethan», dijo con voz seca mientras se sentaba en uno de los salones privados. «El apellido de mi hija no puede verse arrastrado por una aventura doméstica. No solo está en juego tu nombre, sino el futuro de tus hijos, el honor de nuestra familia y tus vínculos comerciales». Los señores Barrington y Cowles ya han expresado su inquietud. Ethan no respondió de inmediato. Permanecía de pie, con las manos cruzadas a la espalda, mirando por la ventana. El tono de su madre política no lo intimidaba, pero conocía el peso de sus palabras. Margaret no hablaba por impulso. Era una mujer acostumbrada a torcer destinos con el filo de su lengua. «¿Y cuál es su propuesta?», preguntó sin volverse. «Despedir a la institutriz de inmediato y comprometerse como es debido con la señorita Arabella Hawthorne. Ella ha esperado con paciencia, tiene el linaje, la educación y la postura que se espera de una señora de tu casa. Es hora de restablecer el orden». Ethan giró lentamente. Sus ojos, oscuros como la tormenta que se avecinaba, no mostraban debilidad. «No me casaré con Arabella, ni con ninguna otra mujer por obligación. Y respecto a la señorita Moreau, no ha hecho nada que justifique una humillación pública. Ella es digna». «¿Digna?», replicó Margaret con una risa sin humor. «Es una empleada, una extranjera sin apellido, sin fortuna, sin protección. Puede ser virtuosa, sí, pero no es digna de ti». Ethan dio un paso al frente. «Es más digna que muchos que se sientan en mis mesas, y si usted no puede verlo, lamento decepcionarla. Pero la señorita Moreau permanecerá en esta casa mientras yo lo decida». Margaret se levantó con rigidez.
Tomó su bolso de mano y lo cerró con un chasquido. No olvides que no todos los hombres poderosos han sobrevivido a un escándalo, Ethan. Algunos caen sin hacer ruido. Y se marchó sin esperar respuesta. Esa misma tarde, Celeste fue llamada al despacho por Mrs. Bradley. La ama de llaves, visiblemente perturbada, intentó explicar la situación sin alarmarla, pero no pudo ocultar la gravedad del asunto. «Están hablando de usted, señorita Moreau. Dicen cosas que no puedo repetir. El señor Whitmore intentó protegerla, pero hay presiones, vienen de fuera y también de dentro». Celeste, pálida pero serena, asintió. «¿Quién lo ha dicho?» «Dorothy», respondió Mrs. Bradley con el rostro tenso. «Pero no lo afirma directamente, solo insinúa, y eso basta». Celeste no dijo nada. Se levantó, fue a su habitación y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Lo hizo en silencio, con manos firmes, doblando cada prenda como si fuera la última vez que lo haría. Los niños la encontraron poco después. Thomas fue el primero en entrar. «¿Qué está haciendo?», preguntó sin comprender. Emily apareció detrás, con los ojos abiertos como lunas. «¿Se va?». Celeste los miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. A veces, incluso cuando no se ha hecho nada malo, una debe marcharse para proteger su nombre. Emily corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «No quiero que te vayas. No es justo». Thomas, más contenido, se acercó en silencio. Le entregó una hoja de papel que había dibujado esa mañana. 3 figuras caminando de la mano. Una era él, otra, su hermana. La tercera tenía un moño bajo y un vestido largo. Celeste lo apretó contra su pecho. «Yo tampoco quiero irme, pero esta casa necesita paz. Y a veces la ausencia también puede proteger». Cuando cayó la noche, Ethan fue a buscarla. La encontró en la galería sur, sentada frente al ventanal, con la valija ya cerrada a sus pies. Ella no se volvió cuando lo oyó entrar. «No quiero que se vaya», dijo él con voz baja. «No lo permitiré». «No puede detener algo que ya ha comenzado», respondió sin mirarlo. «El rumor está vivo y no se apagará con silencio. No me importa el rumor». «A mí sí», respondió al fin, mirándolo a los ojos. «Porque lo ensucia a usted, porque mancha a los niños, porque me convierte en lo que no soy». Él dio un paso hacia ella. «¿Cree que me importa más un apellido que usted? No estoy hecha para vivir entre sus mármoles y sus retratos. Yo respiro con la tierra, con las palabras, con los libros. Y usted...» Hizo una pausa. «Usted merece algo que yo no puedo ofrecerle». Ethan quiso hablar, pero no lo hizo. Se detuvo frente a ella y la miró largo. Su rostro, siempre tan firme, ahora parecía roto por dentro. «No quiero perderla», dijo al fin. «Entonces no me despida, pero déjeme ir». Esa noche, Celeste abandonó la mansión Whitmore bajo la lluvia fina de una primavera que no terminaba de nacer. Llevaba consigo una maleta, un dibujo de niño y un corazón quebrado. Los niños lloraron hasta quedarse dormidos. Ethan no dijo una palabra durante la cena. La casa entera volvió a sumirse en el mismo silencio que un día la había envuelto. Pero esta vez ese silencio no era de luto, era de ausencia. Y dolía más que cualquier pérdida. La ciudad seguía envuelta en su lento despertar de primavera, pero en las calles más grises y olvidadas del centro, el invierno aún dejaba su aliento. En una calle estrecha de adoquines húmedos, entre edificios de fachadas descascaradas, se alzaba una pensión discreta, de muros apagados y ventanas pequeñas. Fue allí donde Celeste encontró refugio. La habitación que ocupaba era simple. Un catre de hierro con colchón delgado, una silla de madera junto a una mesa desgastada y una ventana sin cortinas por donde entraba un sol pálido que parecía pedir permiso para colarse. No había tapices ni espejos, solo una repisa donde colocó la caja de madera que contenía lo único que realmente le pertenecía: las cartas de su padre, el dibujo de Thomas y la camelia seca, guardada como si aún llevara el perfume de una noche imposible.
Las primeras mañanas en la pensión fueron silenciosas. La dueña, una viuda austriaca de carácter duro y mirada honesta, no hacía preguntas. Le ofrecía café tibio con pan duro y con un leve gesto le indicaba la hora de salida. Celeste salía temprano con una cesta de costura bajo el brazo y caminaba hasta una boutique francesa en el barrio de Chelsea, donde una modista exigente pero generosa le había dado trabajo. Bordaba flores en cuellos de encaje, iniciales en pañuelos de lino y delicadas figuras en tules destinados a damas que nunca conocería. Su mente trabajaba con la misma precisión que sus dedos, pero el alma permanecía inmóvil. El mundo seguía girando sin ella. Cada día parecía una copia del anterior, salvo por el frío que se colaba bajo las mangas y la soledad que, lejos de disminuir, se hacía más profunda. En la mansión Whitmore, el cambio fue inmediato. Ethan no reaccionó con furia al saber que ella había partido. No rompió vasos, no levantó la voz, pero algo en su rostro se endureció como el mármol. Sus pasos resonaban más fuertes por los pasillos. Sus silencios se alargaban. Las reuniones con sus socios se volvieron menos frecuentes. Algunos días no salía de su estudio. Otros se iba antes del desayuno y regresaba entrada la noche sin que nadie supiera a dónde. Thomas y Emily, en cambio, no pudieron ocultar su tristeza. Sus risas se apagaron. La curiosidad con la que solían recorrer la biblioteca desapareció. Sus rostros estaban más pálidos, sus ojos más apagados. La pequeña Emily comenzó a toser por las noches y Thomas, siempre tan valiente, se quejaba de dolores de cabeza y fiebre sin razón. Mrs. Bradley, alarmada, llamó a un médico. El diagnóstico fue claro: debilidad por tristeza, agotamiento y frío. Recomendó descanso, alimento cálido y una presencia que los reconfortara. Fue entonces cuando la ama de llaves tomó una decisión que no consultó con nadie. Una mañana, al salir el sol, se colocó su abrigo más grueso, se cubrió con un sombrero sencillo y tomó el carruaje de servicio sin dar explicaciones. Tardó horas en encontrar la pensión. Preguntó en tiendas, siguió rumores y finalmente llegó hasta la calle húmeda, donde los pasos no dejaban huellas sobre la nieve vieja. Tocó la puerta. Celeste abrió y al verla no dijo nada. Solo apretó los labios. «Los niños están enfermos», dijo Mrs. Bradley con voz firme. «Y no es solo el cuerpo, es el alma. Lo único que piden es que usted regrese, no a la casa, a ellos». Celeste bajó la mirada. Había tratado de convencerse de que su ausencia era lo correcto, de que la distancia traería paz. Pero al escuchar aquellas palabras, comprendió que algunos lazos no se rompen con voluntad, se tejen con amor, y ese amor era más fuerte que el escándalo o la renuncia. Volvió esa misma tarde, no por deber ni por miedo, sino por ternura. Entró a la mansión sin ser anunciada. Llevaba un vestido sencillo, un sombrero oscuro y el corazón latiendo como si fuera la primera vez. Subió las escaleras directamente al cuarto de los niños. Al abrir la puerta, encontró a Emily dormida con la frente perlada de sudor. Thomas estaba sentado junto a ella, pálido, con la mirada fija en el suelo. Cuando la vio, no dijo palabra. Solo se levantó y la abrazó con fuerza, como si temiera que fuera una ilusión. Esa noche, Celeste no salió del cuarto. Preparó infusiones, cantó canciones en francés, les habló con dulzura y les acarició la frente con manos templadas por la ternura. El calor volvió poco a poco a los cuerpos pequeños, como si el alma también tuviera fiebre. Ethan no la vio hasta el día siguiente. Fue en la biblioteca. Ella estaba allí de pie, colocando libros infantiles en el estante más bajo. Al volverse, lo encontró observándola desde el umbral. Ninguno habló de inmediato, solo se miraron. Él la contempló como si fuera la primera vez, no como una empleada, no como una figura del deber. La miró como se mira lo irreemplazable.
No sabía si regresaría, dijo él al fin. No regresé por usted, respondió con suavidad. Vine por ellos. Lo sé, admitió. Avanzó un paso. Sus manos estaban tensas, sus ojos sombreados por noches sin dormir. Pero me alegra que lo haya hecho, añadió. La casa sin usted no respira igual. Celeste sintió que el aire en sus pulmones se volvía más denso. No respondió, solo bajó la mirada. Cuando él salió, lo hizo sin añadir nada más. Pero en su escritorio quedó algo que ella encontró más tarde. Era una hoja doblada escrita con una caligrafía firme. Era su carta de renuncia, la misma que nunca había tenido el valor de entregarle. Estaba allí, intacta, sin manchas, sin dobleces recientes. Y en la parte inferior, escrita por una mano distinta, se leía una sola línea. Hubiera preferido no encontrarla jamás. Celeste sintió que el pecho se le cerraba, no por la dureza de las palabras, sino por su verdad, porque a veces lo más cruel que puede pasarle a un alma rota es conocer el consuelo. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente por primera vez en semanas, ella salió al jardín. La nieve comenzaba a derretirse en silencio, dejando charcos que no reflejaban nada, y en medio del silencio comprendió que había huido para protegerse. Pero el amor, ese que nace sin permiso, había encontrado el modo de permanecer, incluso en su ausencia, incluso en su renuncia, incluso en la nieve, porque el amor verdadero no deja huellas, pero tampoco desaparece. La fiebre de Emily había cedido al fin, pero su rostro seguía tan pálido como los pétalos de las camelias que Celeste solía colocar sobre su mesita. El invierno se resistía a morir, y aunque los días se alargaban con tímida luz, el aire conservaba ese frío obstinado que parecía haber hecho su nido dentro de la mansión Whitmore. En los pasillos, las pisadas resonaban con la lentitud de los días grises, y en las habitaciones, el silencio había vuelto a instalarse como un huésped imposible de desalojar. Celeste permanecía al lado de la niña desde el amanecer hasta entrada la noche. Le leía en voz baja, le peinaba los rizos con suavidad, le contaba pequeñas historias sobre su infancia en París, sobre los inviernos de la Rue de Rivoli y el aroma a pan recién hecho que flotaba en las calles al amanecer. Emily la escuchaba con atención, como si esas palabras fueran parte del tratamiento que la mantenía viva. A veces sonreía débilmente, otras se quedaba dormida con la mano entre las suyas. Una tarde, cuando la niña despertó después de una siesta corta, el fuego crepitaba en la chimenea y la luz del crepúsculo teñía las paredes de un dorado cansado. Celeste estaba sentada junto a la cama, remendando un pequeño vestido. Emily la observó en silencio durante varios minutos antes de hablar. «¿Puedo decirte algo, mam?», preguntó con voz frágil. Celeste levantó la mirada y sonrió con ternura. «Claro, cariño. Puedes decirme lo que quieras». Emily respiró hondo y bajó la vista. Sus dedos jugueteaban con la sábana, arrugándola una y otra vez. «Mi madre nunca me abrazaba, ni cuando estaba enferma, ni cuando tenía miedo. A veces la veía entrar a mi cuarto, pero siempre se quedaba de pie sin decir nada. Era hermosa, todos decían eso, pero cuando me miraba, sentía que yo no debía hablar». Celeste sintió que algo dentro de ella se quebraba. La voz de la niña era tan serena que dolía más que el llanto. No intentó interrumpirla. «Cuando tú llegaste», continuó Emily, con los ojos humedecidos, «las cosas cambiaron. No sabía que podía reírme, ni que alguien podía escucharme sin enojarse. No sabía que el cariño también se podía enseñar». Celeste se inclinó, le acarició el cabello y la besó en la frente. «Hay madres que aman con palabras y otras que aman con silencios», dijo. «Pero tú mereces ambas cosas. Y las tendrás siempre, Emily, siempre».
Lo que ninguna de las dos sabía era que Ethan estaba de pie tras la puerta entreabierta. Había subido en silencio para preguntar por la salud de su hija, pero se detuvo al escuchar sus voces. Las palabras de Emily le atravesaron el pecho como un cuchillo lento. No fue solo el recuerdo de su esposa lo que lo estremeció, sino la verdad que había preferido ignorar durante años. El vacío que había permitido crecer dentro de su propio hogar. Permaneció allí, inmóvil, con la cabeza baja y las manos apretadas. Cuando finalmente se retiró, su rostro era el de un hombre que por fin se había visto a sí mismo. Esa noche, la mansión estaba en calma. Los sirvientes se habían retirado, los niños dormían, y la chimenea del despacho aún ardía con un fuego cansado. Ethan se encontraba solo, de pie frente al ventanal, mirando cómo la nieve volvía a caer. Sobre el escritorio reposaba el diario de su esposa fallecida, aquel que Celeste había encontrado y que él había leído una y otra vez en busca de respuestas. Pero ya no quedaban respuestas, solo la certeza de que el amor no vivido también deja huellas. Golpearon suavemente a la puerta. Era Celeste. ¿Quería verme, señor Whitmore? Él se giró despacio. Llevaba la misma levita oscura de siempre, pero su semblante era distinto. Sus ojos tenían un brillo que no era de autoridad, sino de cansancio. Señaló la silla frente al escritorio. Sí, siéntese, por favor. Ella obedeció sin saber qué esperar. Ethan tardó en hablar. Su voz, cuando lo hizo, sonó más baja que nunca. Esta tarde escuché a mi hija hablarle. No era mi intención, pero lo hice. Y no puedo fingir que no escuché lo que dijo. Celeste se mantuvo en silencio, con las manos cruzadas sobre su falda. No he sido un buen padre, continuó él. Fui un hombre que pensó que el respeto podía sustituir al afecto, que la corrección era una forma de amor, pero lo único que hice fue llenar esta casa de reglas y vaciarla de alegría. Mi esposa no fue feliz, lo sé, y creí que al mantener el orden, al cumplir con cada deber, estaba compensando mis fracasos. Me equivoqué. Sus palabras no temblaban, pero sus ojos sí. He pasado la vida temiendo el escándalo, la crítica, el error, temiendo sentir algo que no pueda controlar. Pero cuando usted llegó, todo eso cambió. Ethan se acercó a la chimenea, la mirada perdida en el fuego. Desde su llegada he vivido dividido entre lo que debo hacer y lo que deseo. Y me ha resultado insoportable, porque cada día que intento mantener las distancias, algo dentro de mí se quiebra un poco más. Celeste bajó la cabeza. No podía mirarlo. Sentía que cada palabra suya era un hilo que tiraba de su propio corazón. No me atrevo a pedirle nada, prosiguió él, ni siquiera su perdón. Solo quiero que sepa que lamento haberla herido. No con acciones, sino con mi cobardía, con mi silencio. Ella alzó la mirada y sus ojos se encontraron. En ellos había una mezcla de compasión y miedo, de ternura y renuncia. No tiene nada que disculpar, señor Whitmore. Cada uno carga su propio invierno, dijo Celeste. Algunos aprenden a sobrevivirlo, otros lo convierten en casa. Él dio un paso hacia ella, pero se detuvo. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Ninguno habló. Solo permanecieron así, mirándose, atrapados entre lo que deseaban y lo que sabían que no debían desear. El fuego crepitó, rompiendo el silencio. Celeste fue la primera en apartar la mirada. Se levantó lentamente. Debería descansar, señor. Es tarde. Celeste, murmuró él, apenas un suspiro. Ella lo miró por última vez. En su rostro había lágrimas que no caían. Buenas noches, señor Whitmore. Cuando la puerta se cerró, Ethan quedó solo. Se acercó al escritorio donde un sobre sin abrir había quedado entre papeles olvidados. Era la carta de renuncia que ella nunca le entregó. La tomó, la sostuvo entre los dedos y sin pensarlo, la guardó dentro del bolsillo interior de su levita, como si con ese gesto pudiera conservar un pedazo de lo que no se atrevía a pronunciar.
A la mañana siguiente, cuando Celeste despertó, un sobre descansaba sobre su tocador. Reconoció la caligrafía al instante. Era la letra de Ethan. Lo abrió con manos temblorosas. «Señorita Moreau, he dicho demasiadas cosas en silencio. He sentido demasiado sin expresarlo. Tal vez aún no merezca su indulgencia, pero quisiera pedirle un favor, no como su empleador, sino como un hombre que busca redimirse. Mañana por la noche se celebrará la cena benéfica anual en el Conservatorio de Arte. Me gustaría que me acompañara, no como institutriz, no como empleada, como igual. Si decide aceptar, el carruaje la esperará a las 7. Ethan Whitmore». Celeste releyó la carta una y otra vez. No sabía si llorar o sonreír. Era una invitación, pero también una confesión. No había promesas, ni peticiones de perdón, ni declaraciones abiertas. Solo una frase velada que lo decía todo. Como igual. Pasó el resto del día sin decir nada a nadie. Preparó las lecciones, atendió a los niños, ayudó a Mrs. Bradley con las flores del invernadero. Pero dentro de ella, el corazón no dejaba de latir con fuerza, como si esperara algo que temía desear. Al caer la tarde, abrió el pequeño baúl que había traído desde Francia. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el vestido azul que había usado en otra vida, en un baile donde creyó que el amor era un sueño. Lo alisó con cuidado, cosió un par de botones que faltaban y colocó en su cabello la única joya que aún conservaba, una horquilla de perlas que había pertenecido a su madre. Cuando el reloj marcó las 7, el sonido del carruaje resonó en la entrada. Celeste bajó las escaleras con paso lento, sosteniendo su capa con ambas manos. Mrs. Bradley la esperaba junto a la puerta y le sonrió con complicidad. «Nunca vi al señor Whitmore tan decidido en toda mi vida», dijo en voz baja. «Tal vez esta noche el invierno se rinda al fin». Celeste asintió, sin poder hablar. Salió al aire frío de la noche, donde la nieve caía con suavidad sobre las piedras. Subió al carruaje, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sintió esperanza. La noche caía sobre Nueva York, con una solemnidad que parecía anticipar lo inevitable. La nieve, persistente y delicada, cubría los tejados del Conservatorio de Arte como un manto de encaje blanco, y las farolas de gas proyectaban halos dorados sobre los carruajes que llegaban uno tras otro, descargando a damas enjolladas y caballeros de levita impecable. La cena benéfica anual era, como cada año, el evento más esperado por la élite neoyorquina. En su interior, los grandes salones resplandecían con luces de araña, música de cuerdas y copas que tintineaban con champán. Nadie, ni en los pasillos ni en los círculos más reservados, esperaba que Ethan Whitmore, aquel viudo intocable, distante y rodeado de rumores, apareciera esa noche, y mucho menos que lo hiciera acompañado. Pero cuando el carruaje oscuro de los Whitmore se detuvo frente al pórtico principal y el cochero bajó para abrir la puerta, el aire pareció detenerse. Primero descendió Ethan, con su levita de terciopelo negro, el rostro severo pero sereno, y luego, con paso firme y una elegancia natural, descendió ella. Celeste Moreau vestía un sobrio pero exquisito vestido azul medianoche, de líneas clásicas y tejido francés, con apenas un broche de perlas en el escote cuadrado y una capa corta que dejaba entrever su porte digno y delicado. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, adornado con la misma horquilla que su madre le había legado. No había en ella ostentación ni arrogancia, solo una serenidad que desarmaba. Del brazo de Ethan avanzó por el vestíbulo de mármol entre murmullos contenidos, miradas largas y abanicos que se agitaban con nerviosismo. Los pasos de ambos resonaban como tambores de guerra silenciosa. No se detuvieron, no se excusaron, no fingieron. En el salón principal, la música se apagó brevemente cuando cruzaron el umbral.
El anfitrión de la noche, el señor Vanderbilt, se acercó con un gesto de cortesía que apenas ocultaba su desconcierto. «Señor Whitmore, señorita», saludó haciendo una leve reverencia que selló sin saberlo la legitimidad de su presencia. Los invitados más astutos se miraron entre sí. Algunos recordaban los rumores. Otros habían escuchado a sus esposas hablar de la institutriz extranjera que cuidaba a los niños Whitmore, pero ninguno estaba preparado para verla en ese lugar, como igual, al lado del hombre más reservado de Wall Street. Ethan tomó una copa y pidió la palabra. La sala entera se volvió hacia él. «Les agradezco su presencia esta noche», dijo con voz firme, clara, proyectada sin esfuerzo. «Esta gala siempre ha sido una oportunidad para servir a las artes, pero también al compromiso con lo que verdaderamente importa». Hizo una pausa. Luego, con la misma serenidad, agregó: «He decidido tomar una pausa de mis negocios. Durante los próximos meses, mi prioridad será mi familia, mi hogar, mis hijos». Algunos comenzaron a susurrar. Un par de damas se llevaron las manos a la boca, pero él no se detuvo. «Y esta noche deseo anunciar que la señorita Celeste Moreau será mi esposa». El silencio se volvió piedra. Casi se podía escuchar la respiración contenida de los asistentes. Celeste, a su lado, permanecía con la cabeza alta, los ojos brillantes, pero sin arrogancia. Arabella Hawthorne, vestida de rojo carmesí en el extremo del salón, bajó la mirada lentamente y apretó el abanico con tanta fuerza que lo partió entre los dedos. La madre de la difunta esposa de Ethan palideció al instante, mientras el señor Vanderbilt apenas disimulaba su incomodidad. Pero Ethan no retrocedió. En su mirada había algo más que decisión. Había paz. Celeste inclinó apenas la cabeza hacia él, y sus labios apenas se movieron, pero bastó. «Sí», susurró, «acepto». Después de eso, la noche continuó como si el mundo hubiera cambiado sin que nadie se atreviera a detenerlo. Algunas damas se acercaron a Celeste con tímida cordialidad. Otros caballeros brindaron con Ethan por el valor de sus decisiones. Pero muchos otros prefirieron observar desde lejos, incapaces de comprender cómo aquel hombre tan calculador había cedido a lo inesperado, al amor. Semanas más tarde, los titulares hablaron del escándalo Whitmore, pero en la mansión de la Quinta Avenida no hubo lugar para la controversia, solo para la vida. La primavera llegó con lentitud, como si temiera romper la fragilidad de lo nuevo. Los almendros florecieron en el jardín trasero y las ventanas, antes cerradas por años, se abrieron una a una para dejar entrar la luz. La biblioteca, otrora sombría, se llenó de risas infantiles y olor a papel nuevo. Los pasillos, antes fríos, resonaban ahora con los pasos de Emily y Thomas, que corrían tras un perrito que Ethan les había regalado. Celeste, vestida de blanco marfil, con encajes franceses en las mangas y un broche antiguo en la cintura, recorría los jardines con una sombrilla en la mano y el brazo entrelazado con el de su esposo. Caminaban despacio, como si cada paso mereciera ser recordado. No hablaban mucho, no lo necesitaban. La señora Whitmore, como ahora la llamaban, había devuelto a esa casa el aliento que le faltaba, no solo como esposa, sino como madre, amiga, refugio. Había reconstruido con paciencia y ternura lo que el duelo había roto, y aunque aún quedaban cicatrices, eran cicatrices dignas, reales. Una tarde, mientras caminaban por la galería que daba al invernadero, Ethan se detuvo frente a una pintura que había mandado restaurar. Representaba un campo nevado, y en medio de él dos figuras diminutas, tomadas de la mano. ¿La recuerdas?, preguntó él. Celeste asintió. «Es el invierno que vivimos», dijo con una sonrisa suave, pero terminó. Ethan la miró con una ternura que ya no ocultaba. «Terminó en tu nombre, y así fue. No hubo finales ruidosos, ni giros dramáticos.
Solo el renacer lento, verdadero, de un hombre que volvió a amar y de una mujer que eligió no rendirse. Una historia que comenzó con silencio y terminó con la más serena de las verdades. El amor, cuando es real, no necesita permiso, solo valor. La primavera regresó a Nueva York con su esplendor habitual, pero este año el perfume de los cerezos tenía un matiz más dulce. Era 1905 y en la antigua mansión Whitmore, ahora convertida en una casa de puertas abiertas, la luz danzaba en los vitrales con la calma de quienes han aprendido a vivir sin temor al juicio ajeno. 10 años habían pasado desde aquella noche en la que el mundo pareció detenerse, cuando Ethan Whitmore declaró públicamente que la institutriz francesa sería su esposa. 10 años desde que la nieve dejó de ser un símbolo de encierro y se volvió recuerdo. Celeste caminaba por los jardines con pasos serenos, acompañada por una niña de cabello oscuro y ojos curiosos que no paraba de hacerle preguntas sobre flores, insectos y cuentos de París. Se llamaba Juliette y había llegado a sus vidas 5 años después del matrimonio. Su hija, la niña que nació del amor tardío, pero cierto, entre dos almas que se encontraron en medio del invierno. A su lado, Emily y Thomas, ya adolescentes, compartían confidencias en voz baja bajo un magnolio en flor. Ambos habían crecido fuertes, nobles, pero sobre todo libres. Jamás les faltó afecto, ni una mirada comprensiva, ni un abrazo a tiempo. Celeste no fue solo su madre adoptiva. Fue el hilo invisible que remendó las heridas que la muerte y la indiferencia habían dejado. Ethan, aunque con las sienes más plateadas y el paso más lento, conservaba en sus ojos el mismo fuego de aquel hombre que años atrás decidió abandonar los negocios por algo más valioso, la vida junto a quienes amaba. Nunca volvió a Wall Street. Fundó en su lugar una escuela gratuita para hijos de inmigrantes, donde se enseñaba francés, música, matemáticas y algo más esencial: dignidad. Los rumores, con el tiempo, se disolvieron como la escarcha al sol. La sociedad neoyorquina, tan rápida para señalar, fue más lenta para olvidar, pero acabó cediendo ante la fuerza serena de una familia que no pedía permiso para ser feliz. Arabella Hawthorne, aferrada a su apellido y su ambición, terminó casándose con un diplomático europeo que la abandonó en menos de 2 años. Desde entonces vivía en Europa, asistiendo a salones donde nadie conocía la historia que aquí la había reducido a una anécdota. Mrs. Bradley, la ama de llaves, aún vivía en la mansión. Su cabello era completamente blanco, pero su mirada seguía aguda. Había visto la transformación de esa casa desde el silencio hasta el bullicio alegre de los niños, desde el duelo hasta la risa. A veces, mientras tejía junto a la chimenea, decía que si las paredes hablaran, contarían una historia de redención. Aquella tarde de primavera, Celeste recibió una carta. Provenía de Francia, era de su prima menor, quien ahora enseñaba literatura en Burdeos y había leído un artículo sobre su labor filantrópica en Nueva York. Al releer las líneas escritas con tinta azul, un nudo cálido se formó en su garganta, no por nostalgia, sino por gratitud. Había llegado al nuevo mundo sin nada salvo su nombre y un vestido de gala doblado con cuidado. Hoy tenía más de lo que alguna vez soñó. Al caer la noche, Ethan la esperó en la galería de los ventanales. Llevaba una manta sobre los hombros y 2 tazas de chocolate caliente. Juliette ya dormía. Emily y Thomas estaban en la ciudad, en un recital de música. ¿Recuerdas la primera primavera aquí?, preguntó él entregándole una taza. «Recuerdo que aún me sentía extranjera», respondió ella sonriendo, aunque ya no lo era. «Jamás lo fuiste para mí», susurró él, mirándola como la primera vez. Se quedaron en silencio, viendo cómo las luces de gas se encendían una a una en la Quinta Avenida.
En el aire flotaba ese aroma indescriptible de las noches donde todo parece en su lugar. 10 años después, no quedaban ecos de escándalo, ni temores sin nombre. Solo una certeza invencible: el amor verdadero, aunque llegue tarde, se queda. Y en esa casa que un día estuvo llena de luto, ahora solo quedaban risas, libros abiertos y el sonido suave de una historia que, aunque escrita entre lágrimas, tuvo su merecido final feliz. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Celeste llegó a Nueva York con las manos vacías, pero con el corazón lleno de dignidad. Ethan había cerrado el suyo al amor, creyendo que no merecía una segunda oportunidad. Y sin embargo, en medio de un invierno marcado por el silencio y el prejuicio, dos almas heridas aprendieron a reconstruirse, a escucharse y a elegir el amor por encima del miedo. Esta historia nos recuerda que no importa cuán tarde llegue el amor, lo esencial es tener el valor de recibirlo, que la verdadera elegancia no está en la cuna, ni en los títulos, ni en el dinero, sino en la compasión, en la ternura y en la fuerza de quien se mantiene de pie, incluso cuando el mundo le da la espalda. Si tú también crees que el amor puede renacer entre las ruinas, que las diferencias sociales no son un límite para el alma, y que cada mujer merece ser amada por lo que es y no por lo que esperan de ella, entonces esta historia fue para ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Me encantará leerte. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra primavera en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de esta travesía hasta el último capítulo y me estarás ayudando a seguir creciendo este canal dedicado a los grandes romances de época. No olvides que en las tarjetas te dejo otras narraciones que también pueden tocar tu corazón. Historias donde la pasión, la lucha y el destino se entrelazan como en las mejores novelas de antaño. Gracias por estar aquí. Y recuerda, siempre hay una primavera esperando detrás del invierno.